tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video del día de hoy vamos a hablar, pues como habíamos comentado anteriormente, estamos introduciendo todo este tema de la ética. Entonces, en el video del día de hoy vamos a hablar sobre cómo se fundamenta la ética a partir de ciertos principios. Es decir, vamos a hacer una serie de videos donde en cada video la idea es mirar diferentes posturas respecto a cómo se justifican las acciones éticas de los individuos. En el día de hoy vamos a adentrarnos entonces a puertas del hedonismo, o también conocido como el epicureísmo o la doctrina del placer. Chocolate, cola invisible, la rosca prohibida, sacrilegioso, croquetas, merengue, lo que sea. Entonces, bueno, básicamente hay que mirar sus orígenes, ¿no? Los orígenes del hedonismo los podemos remontar hasta el filósofo Epicuro, nacido en el 341 a.C. en la ciudad de Samos, aunque muy joven terminó trasladándose a Atenas para cumplir con el servicio militar, que era algo, digamos, muy común en la sociedad griega, ¿no? Epicuro, ¿qué nos decía? Bueno, básicamente él nos dice la forma en la que podemos justificar la acción moral, o lo que entendemos como algo bien moralmente, es el placer. Pero ojo, porque estamos hablando de las éticas del bien a partir de la acción personal del individuo. Es decir, no estamos mirando el bien social, sino para mí como individuo que se siente que está bien. Y en ese sentido Epicuro cree que aquello que justifica esa sensación de el bien es el placer. Entonces el hedonismo es esta cultura de la justificación a partir del placer. Pero ¿cómo entendemos ese placer? Porque no es un placer, digamos, a lo bestia, no. Es un placer que debe ser calculado bastante meticulosamente. Entonces vamos a comprenderlo a partir de tres principios. Nuestro primer principio es calcular los placeres y sus repercusiones. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que a mí me encante la pizza, ¿no? Y entonces, como yo digo, a mí me encanta la pizza, me voy a comprar una pizza mega familiar para comérmela yo solo. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy calculando las repercusiones de ese placer momentáneo. Puede ser que yo me coma toda la pizza. Bueno, según algunas formas de verlo, a medida que más como pizza va a ser menos placentero, pero supongamos que no le vamos a prestar atención a ello, sino que nos comimos toda la pizza. Pero por no andar pensando en las repercusiones de ese acto, por todos los días andar comiendo pizzas familiares yo solo, pues entré en un problema de obesidad tremendo. No tuve un cálculo de las repercusiones de mi placer. ¿Y qué pasa? Que ese placer, que se suponía que debía ser positivo para mí, termina generándome más dolores. Y si me ha generado dolor esa acción, significa que se ha alejado del placer, entonces sería contraproducente, ¿no? O hagan de cuenta, qué sé yo, que no se aguantaron las ganas, tuvieron una relación con una persona, no se protegieron y esa persona quedó en estado de embarazo, ¿no? Es bastante complicado siempre y cuando no sea deseado. Entonces, ¿qué implica eso? Que el individuo debe generar cierta independencia respecto a sus propios deseos. Si yo me dejo esclavizar por mis deseos, pues no soy libre. Y solo el sabio es verdaderamente libre. El hecho de yo tener un placer implica que yo sea libre también de esos placeres, ¿no? En el sentido de que yo los domine y que no sean ellos los que me dominen a mí. Porque si no, terminaría yo siendo un esclavo, y en condiciones de esclavitud no se puede encontrar el bien moral. Entonces, nuestro primer factor, no lo olvidemos, hay que calcular los placeres y sus respectivas repercusiones. Una mujer es como una cerveza. Huelen bien, se ven bien, y puedes matar a tu madre por conseguir una.
Y no puedes tomar solo una. Quiero beber otra mujer. Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por él, porque no sé dónde está la Rosuela. Como hay de sentir como... Respectivas repercusiones. En segundo lugar, Epicuro nos dice que hay que preferir los placeres naturales y sencillos antes que los grandes placeres complejos. Supongamos que creo yo que la felicidad la encuentro en tener el último iPhone, el iPhone 11. Y entonces yo no estoy tranquilo hasta que no tenga el iPhone, y entonces yo peleo con mis papás, con mi familia, con mi jefe, con lo que sea de donde yo reciba mis ingresos económicos. ¿Para qué? Para poder conseguir ese iPhone, porque estoy loco por tenerlo. Después de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho estrés, de lo que ustedes quieran, logré conseguir la plata para tener el iPhone. Lo compré. Y a la salida se me cayó y se me rompió la pantalla. O a la semana de haberlo comprado me pararon en la calle y me robaron. O simplemente compré el iPhone 11 y cuando ya lo tenía, Apple anuncia el iPhone 12 y entonces mi celular ya no me genera el placer que yo quiero. ¿Qué pasa? Que al buscar nuestra satisfacción en esferas tan alejadas, digamos, o en esferas tan complejas, se vuelve más tortuoso que placentero el camino para lograr encontrar esa felicidad y sentirme bien, porque recuerden que lo que estamos buscando es cómo se justifica el bien. En cambio, si yo encuentro el placer en levantarme cada mañana y mirar por la ventana el sol, los pajaritos, si yo encuentro placer en acariciar un perrito en la calle, si yo encuentro placer en comerme un quesito o algo sencillo, muy seguramente es más fácil que yo me sienta mejor día a día a que si mis satisfacciones personales únicamente las busco, digamos, en cosas muy magnánimas, muy inmensas, ¿no? Entonces es esta diferencia. Prefiramos los placeres naturales y los sencillos, encontrar el placer en escuchar la lluvia, en respirar, en beber un vaso de agua. Y ¿por qué? Porque además son más accesibles, es más fácil encontrar la felicidad, encontrar el bien, más que la felicidad, encontrar el bien o las acciones que me hacen sentir bien cuando hablamos de este tipo de situaciones menos complejas, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro tercer principio, que es preferible son preferibles los placeres del espíritu antes que los placeres del cuerpo. ¿Por qué? Básicamente porque los placeres del espíritu son más accesibles y más duraderos que los placeres del cuerpo. Si yo únicamente encuentro placer en emborracharme el fin de semana, listo, llega la farra, tomamos, la pasamos bien, bailamos, todo lo que quieren, pero el siguiente día va a venir el guayabo, por ejemplo, ¿no? O al siguiente día mis amigos no están y yo quiero seguir farreando. No es duradero, mientras que los placeres del espíritu sí lo son. ¿Y qué entiende Epicuro, digamos, por los placeres del espíritu más grandes? Por un lado está la amistad. El que consigue un verdadero amigo sabe que ha encontrado un nivel de satisfacción tremenda. Y digamos que ahí está anclada también las relaciones amorosas, por supuesto. Una buena relación amorosa debe partir de una buena amistad con mi pareja sentimental. Si yo logro encontrar ese tipo de conexión con mi espiritualidad, el desarrollo que voy a tener de esa conexión espiritual va a ser mucho mejor. Yo puedo estar aguantando hambre, frío, estar cansado, estar lejos, pero si estoy con mi amigo, estoy con mi amiga, con mi pareja, si yo encuentro una relación de amistad con mi familia, pues me voy a sentir bien independientemente de que corporalmente tenga ciertas carencias. Y la otra gran fuente de placer espiritual, a que no adivinan cuál es, la filosofía. Porque es ese tratamiento sobre el espíritu humano, sobre el alma. No es estar trabajando por sentirme bien conmigo mismo. Si yo no hago filosofía,
Yo no llego a estos razonamientos. Y si yo no llego a estos razonamientos, yo voy a seguir creyendo que estar feliz es ahorrar, matarme hasta encontrar el iPhone 11, que apenas lo tenga, su fuente de satisfacción va a desvanecerse entre las manos, ¿no? Por eso es preferible cultivar el espíritu. A través de la amistad, a través de la filosofía y todo lo que se desencadena a partir de la filosofía. Y en cuanto a lo corporal, los placeres naturales y sencillos. ¿Qué entenderíamos nosotros que se opone entonces al placer? ¿Qué es lo contrario al placer? El dolor, ¿no? Entonces, si la doctrina hedonista busca que el bien moral sea justificado a partir del placer, de paso busca alejar al ser humano del dolor. Y aquí Epicuro nos identifica tres grandes fuentes de dolor humano, de los cuales hay que liberarnos a través de la filosofía. El primero es el sufrimiento físico. O sea, a ninguno le gustaría estar sufriendo ningún tipo de dolor. Es más, cuando a uno le duele algo, yo qué sé, le duele el estómago, entonces está en su cama y dice, oiga, yo por qué no valoré lo suficientemente bien cuando no tenía dolor de estómago, qué rico es no tener ningún dolor. Pero eso es algo de lo que somos conscientes cuando sentimos algún dolor, ¿no? Sin embargo, el dolor va a aparecer en algún momento. ¿Cómo nos podemos enfrentar a él para liberarnos del miedo al dolor? Bueno, podemos sentir un dolor muy intenso, ¿no? Una caída, una fractura, un dolor de cabeza fuertísimo. Pero si es intenso, al menos sabemos que es un dolor que no va a durar durante un tiempo muy prolongado. Los dolores intensos son horribles, pero son cortos. Y si el dolor se prolonga, lo más seguro es que sea un dolor no tan intenso, un dolor leve. Y si el dolor no es tan intenso, pues es llevadero, es decir, no es una fuente de sufrimiento tenaz a la cual debamos temerle. Entonces, temerle al dolor no tiene sentido porque o dura poco, o si dura mucho, no duele mucho. Entonces, digamos, hay un equilibrio y yo puedo llegar a ese tipo de reflexiones a través de ¿qué? De la filosofía. La segunda causa o la segunda fuente del miedo humano es, digamos, el gran tópico, ¿no? De que limita nuestra existencia y es la muerte. Todos le tememos, bueno, todos es un decir, la mayoría de las personas le tememos a la muerte. Soy la muerte. ¿Muerte? No, hoy no queremos. Vengo por Bart Simpson. ¡Bart, corre como el aire! ¡Mamá, es viento! Bueno, no he leído tanto. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? ¿Por qué tengo que morirme? ¿No? Pero Epicuro nos dice, no tiene sentido. O sea, viejos, temerle a la muerte es una necedad. Por una razón muy sencilla, y es que nunca nos vemos la cara con la muerte. Cuando yo estoy, si yo estoy, la muerte no está, no existe, porque si no yo no estaría. Y en el momento en que la muerte llega, pues yo ya no estoy. O sea, es como temerle a algo que nunca voy a ver, que nunca voy ni siquiera a sentir. Yo me puedo sentir agonizando, a punto de morirme, pero a punto. No me he muerto, ¿no? Además, respecto a la muerte, podríamos hacernos una pregunta muy sencilla y es, ¿a nosotros nos duele el tiempo que no vivimos antes de nacer? No, ¿es cierto? O sea, contamos nuestra existencia a partir del nacimiento. Lo que pasó antes, bueno, qué culpa, yo no estaba, ¿no? Entonces, ¿por qué le tememos a lo que pase después de la muerte? Si no le hemos temido a lo que ha sucedido antes de nacer, ¿por qué temerle a lo que va a suceder después de morir? Si se supondría que en el fondo son lo mismo, son la misma esencia, ¿no? Bueno, vamos entonces a nuestra tercera fuente de dolor, y son los dioses. Pues obviamente en la época de Epicuro hablábamos de un politeísmo, pero yo creo que es perfectamente aplicable para cualquier fuente
de religiosidad o de deidades. Y es, ¿qué dirá Diosito o qué dirán los dioses sobre las acciones que yo estoy cometiendo? Pero los dioses viven su vida. Dios vive su vida. Él no pone en duda que existan los dioses, porque él dice, el hecho de que tanta gente en tantas partes crean dioses, debe ser que existe. No podemos todos creer en algo que si ninguno existió, ¿no? Entonces, para Epicuro, preocuparnos por los dioses no tiene sentido porque ellos pertenecen a un plano diferente al nuestro. Nuestra vida acá se limita al acá, a la hora, al presente, a la vitalidad. Y lo que suceda con los dioses, pues ellos están en su mundo. No tenemos ninguna relación, digamos, inmediata con ellos. En el cristianismo se dice que Dios dotó al ser humano de libre albedrío. Entonces lo que suceda aquí pertenece a aquí. Y Dios no va a venir a intervenir. No es que yo esté durmiendo y llegue a regañarme por lo que hice o no hice. Simplemente hablamos de planos diferentes de la existencia. Dios. Has abandonado mi iglesia. Bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, esta doctrina hedonista, digamos, se ha ido desfigurando un poco, ¿no? Y más con la entrada de el capitalismo y de la industrialización, de la sociedad de consumo, pues pasamos a perder esos primeros principios, esos 3 principios que nosotros nombramos, de calcular los placeres y sus repercusiones, de preferir los placeres naturales y sencillos y de preferir los placeres del espíritu a los del cuerpo. Todo esto se desfiguró y pasó simplemente a entenderse a la luz del consumo. Y ahora, digamos, entender el bien como aquello que me proporciona placer, pues se ha desfigurado completamente porque se desdibujan las fronteras, digamos, filosóficas que sostenían esta doctrina moral. Incluso en este sentido algunos han llegado a decir que la doctrina, por excelencia la doctrina moral de nuestras sociedades capitalistas contemporáneas, es el hedonismo, un hedonismo de nuevo desdibujado de su componente filosófico, el del consumo inmediato, el de estoy bien si consumo. Es más, cuando una persona va a entrar a estudiar a la universidad se le dice que por favor escoja una carrera que le dé plata, porque si usted no tiene plata no es feliz, si usted no tiene plata no practica el bien, ¿no? Se relaciona el bien con el dinero porque a través del dinero conseguimos bienes y a través de los bienes nos proporcionamos placer. Es el hedonismo la doctrina por excelencia del capitalismo. Podemos retomar esa doctrina hedonista e interpretarla de nuevo en su componente filosófico. Podemos escuchar a Epicuro una vez más o nos iremos a ese espacio del vacío propio del consumo. Bueno, entonces por favor denle me gusta, compártanlo, únanse a la página y nos veremos próximamente con otra doctrina moral que nos busque justificar qué es el bien a partir de nuestras éticas individuales. Por favor, cualquier comentario me lo realiza.